Buenas tardes a todos y a todos. A mí me ha tocado hacer la presentación de WIN. Es difícil hacer en unos minutitos la presentación de su trabajo que he tenido la oportunidad de compartir en la provincia de Chubut, tanto en el ámbito gubernamental como académico y relacionado también a proyectos de investigación e integración en grupos de investigación. Perdón, no sé si hablo muy bajo. Sí, pero se escucha perfecto. Bueno, gracias entonces. WIN es licenciado con honores en Ciencias de Levantamientos Territoriales, Topografía y Cartografía de la Universidad del Este de Londres y tiene una maestría en Manejo de los Recursos Naturales realizada en Gales. Tiene, a su vez, una diversidad de formación complementaria y también relacionado a sus ámbitos de trabajo en los cuales se ha desempeñado en Gales y en partes en Chubut. Es especialista en información geográfica, básicamente en gestión de proyectos, planificación estrategia y control de calidad. Tiene experiencias, como dije, laborales diversas y las que les voy a comentar datan de su llegada a Chubut en 1995, cuando tuve la oportunidad de que se contactara con nosotros en un momento en que en la provincia de Chubut, concretamente en la Dirección de Catastro Provincial, se llevaba adelante un proyecto que involucraba a 29 instituciones públicas y que estaba orientado a la transformación de la información. En ese entonces, pensemos, no había internet, no había Google, no había nada por el estilo, pero sí así todo su acervo documental y lo que se creaba para los servicios públicos era en soporte papel. Entonces había que pensar en esa transformación digital. En ese entonces había para Argentina un programa que permitía la realización de proyectos de este tipo. Y en el caso de Chubut, por el vínculo entre instituciones que compartían y el territorio y la posibilidad de lo que se podía hacer, participó ese organismo, los 26 municipios de la provincia, la Dirección General de Bosques y Parques y el Registro de la Propiedad Inmueble. Entonces, si ahora miramos por un teléfono, vemos, yo estoy en esta posición, tú estás aquí. No era esa la realidad de Chubut y se partió dentro de los trabajos en que participó WIN porque tuviera la provincia una red geodésica vinculada, lógicamente apoyado en todo lo del Instituto Geográfico Nacional y vinculado a las provincias linderas, que permitiera georreferenciar toda esa información territorial proveniente de las mensuras y otros recursos que se tenían a nivel catastral. Pero además, cómo se pasaba todo lo que estaba en papel a digital para cumplir con los requerimientos del programa que financiaba. Entonces se hicieron vuelos fotogramétricos y luego todos esos productos o fotogramas se restituyeron y esos materiales entraban al organismo. Pero había que tener un equipo fuerte en el control de calidad de ese tipo de productos. Y WIN contaba con esa formación específica y realmente, por eso lo destaqué dentro de su especialidad, es la parte de control de calidad. Todo esto no era tarea sencilla, iba contrarreloj, digamos, porque en un movimiento con obras y demás, mientras a la par seguía el organismo su actividad habitual con los recursos de estos momentos. No solo eso, ¿para qué servían esos vuelos fotogramétricos, todo esto? También porque se pedía que se tuviera una evaluación catastral de los inmuebles con las edificaciones a ese momento. Entonces, en el trabajo que le tocaba internamente coordinar, tenía que, lógicamente, ver todas esas construcciones que se generaban y estaban sobre las parcelas, con qué cuidado, porque iban a ser la base de impuestos y tasas retributivas de servicios de la provincia y otras aplicaciones. Asimismo, todo esto iba a bases de datos, lo que implicaba estandarización, porque de eso se iban a nutrir
un sistema de información territorial con múltiples aplicaciones. Entonces, ese público destinatario, en primer lugar, eran las instituciones que los conformaban, pero esto también implicaba no solo aspectos formativos sobre las personas, sino una interacción porque todos, de alguna manera, con distintos alcances, iban a utilizar una información geoespacial común que se estaba desarrollando. Y por otra parte, había que ver que si la provincia hacía una inversión grande, cómo se multiplicaban los beneficios de esa información territorial para otros destinatarios. Y esa fue una parte de la contribución importante de WIM también, no solo en el hacer, sino esto ocurría a nivel global, explorar esas redes de contacto, experiencias probadas, complementando, tanto como para tener otros valores testigos y a su vez generar cuestiones a través de trabajos con las universidades, otras instituciones, que permitieran compartir eso que se generaba. Todo esto es entonces una de las partes que trabajaba WIM y al mismo tiempo teníamos cómo hacíamos, cómo se hace en una provincia de 224.686 kilómetros cuadrados, décadas atrás, para tener todo ese panorama digital. No, como decía, no existía Google, eso es fruto de mucho trabajo posterior. Entonces sí, Chubut adquirió una cantidad suficiente de imágenes satelitales para cubrir su territorio. Y eso sirvió de base para empezar a generar los trabajos, digamos, de cartografía digital rural unidos a otros tipos de datos y los datos parcelarios propiamente dichos. Y en esta parte, en la generación de productos digitales y cartografía rural básica sustentada en imágenes satelitales, WIM contaba con el conocimiento, la experiencia y al mismo tiempo se iba nutriendo constantemente de la información de base de Chubut, porque no solo están los parcelarios actuales, sino la historia y todos los documentos de base que vinieron al momento de la provincialización. Entonces, también tenía los datos históricos y los documentos, unos trabajos enormes que realmente son, digamos, la historia viviente de muchos datos de los orígenes de estos territorios. Entonces, esta parte del trabajo es muy, quizás yo lo resuma en esto, ¿no? WIM realizó aportes significativos creando e implementando metodologías para el control de calidad de la información digital emergente de obras, conducción de grupos de trabajo para aplicar estas metodologías en la práctica, producción de cartografía digital, entre otros. Como estas transformaciones se iban desarrollando a nivel global y también en Argentina, participó activamente en la red de contactos e interacciones para fortalecer el trabajo en curso aplicado a nuestro contexto territorial. En esos periodos, y digamos, y uno siendo consciente de toda esa información que se iba desarrollando y sus posibles múltiples aplicaciones, hubo mucho trabajo conjunto y colaborativo con otras instituciones, entre ellos la Universidad Nacional de la Patagonia de San Juan Bosco, donde también part-time nos desempeñábamos, y la Universidad Nacional de La Plata, sobre todo en el soporte a la parte geodésica y demás, que nos permitían tener una base sustentable de lo que estábamos haciendo. Y de hecho, esta provincia fue una de las primeras estaciones GPS permanente que están las 24 horas del día, los 365 días del año, digamos, tomando cada 30 segundos los datos de esa coordenada. Ese tipo de estaciones fueron creciendo en el continente y es lo que forman estas redes, digamos, de todas las estaciones que nos dan toda esta información. Yo, sorprendida, no sé, me pareció un sueño, recuerdo cuando fue el terremoto de Chile en 2010 y teniendo tantos datos de tantas estaciones, se podía ver como pequeños vectores cómo se había desplazado
el valor de las coordenadas de esas tierras por momentos de ese terrible terremoto. Entonces, todo eso son construcciones que a veces están lejanas, parecen lejanas, pero hay personas, instituciones que van construyendo, y eso no se hace solo, sino con mucho espejo de lo que se va haciendo en otros lugares, y entonces también surgió esta posibilidad de aportar desde las experiencias recogidas para fortalecer otras instituciones y a otros. Y en esta parte, lógicamente, estaban ya fuera del contexto de esta producción y se hacían respecto a las universidades. Y en esto, ahí tomé 2 o 3 trabajos. Wim fue contribuyendo, digamos, fuera de sus ámbitos laborales, en esta parte. Y así, por ejemplo, tenemos trabajos publicados aquí en las revistas de la universidad, párrafo geográfico. Hay 2 trabajos de parte de Wim, uno que son en un grupo, digamos, universidades y todo este trabajo, optimización del uso de imágenes satelitales en situaciones de riesgo. Otro trabajo es aplicación de geoinformación para asistir a las organizaciones encargadas de la administración de emergencias ocasionadas por factores climáticos del gobierno del Chubut. Y ahí digo, ¿dónde surge esto? Primero surgió hacer esto cuando se había vivido una emergencia de este tipo previo a disponer de estas tecnologías. Y eso llevó a trabajar un proyecto y luego se tuvo la posibilidad de aplicarlo en una segunda situación donde ya se contenían estos elementos de trabajo. En ese sentido se llevó adelante esto, y en ese momento, en el resumen de ese paper, se decía: los organismos del Estado realizan importantes inversiones para resolver problemas específicos. Cuando ellas corresponden a la información territorial, es posible generar un importante valor agregado si los resultados de los proyectos específicos se relacionan a los requerimientos de otros organismos y a través de ellos a necesidades de la población. En este sentido, la acción de las universidades cumple un papel importante. En este capítulo se trata el valor agregado del sistema de información territorial desarrollado por el organismo catastral de la provincia del Chubut, logrado mediante un proyecto en el que participaron investigadores de las universidades de la Patagonia, San Juan Bosco y de La Plata, destinado a la generación de información territorial para el manejo de emergencias ocasionadas por factores climáticos. Se relata en particular el trabajo colaborativo interinstitucional realizado y un caso específico de aplicación concreta de los resultados del proyecto a situaciones de emergencia por parte de las autoridades que cumplen esa función y su valoración. Es decir, se multiplicó, fue a otros destinatarios, ellos lo aplicaron y pudieron valorar. Y eso surgió como esos trabajos colaterales que se hacen en estos contextos. Ahora bien, es destacado el tema que aborda Wim, de toponimia, nombre geográfico, y que hoy representa un valor importante a nivel global. Existe actualmente, y cada vez va con más relevancia, el grupo de expertos de las Naciones Unidas en nombres geográficos. Y ahora que tenemos tanta posibilidad de manejar en todos los órdenes de la vida la información digital, territorial de distintos dispositivos, este grupo de expertos señala diciendo: los topónimos pueden identificar y reflejar aspectos de la cultura, el patrimonio y el paisaje. El uso correcto de topónimos precisos puede reportar beneficios a las comunidades que a nivel local, nacional e internacional actúan en la esfera siguiente: comercio e intercambio, censos de población y estadísticas nacionales, derechos de propiedad y catastro, planificación urbana y regional, ordenación del medio ambiente, desarrollo sostenible y conservación, socorro en casos de desastres naturales, preparación ante situaciones de emergencia y recepción de asistencia, estrategias de seguridad y operaciones de mantenimiento de la paz, operaciones de búsqueda y salvamento, elaboración de mapas y atlas, navegación automática, turismo, comunicaciones, incluidos los servicios postales y de noticias. Y asimismo, se habla o se ve, y es parte de las agendas actuales, que el uso uniforme de topónimos precisos es un elemento esencial para la comunicación eficaz a nivel mundial y contribuye
al desarrollo socioeconómico, la conservación y la infraestructura nacional. Por último, aquí quiero irme a otro espacio. WIN, luego de terminar este periodo, que culmina el 2002, vuelve a trabajar a Argentina y se suma como profesor de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco en la carrera de técnicos de sistemas de información geográfica y teledetección como profesor responsable de la asignatura Sistemas de Información Geográfica 1. En ese momento trabajamos nosotros en esta continuidad de proyectos en la creación de una unidad de investigación a nivel universidad. Y se suma WIN en este grupo, que es el grupo de investigación, tecnologías de la información y la comunicación e información geoespacial, al cual pertenece WIN desde ese momento y que es un ámbito sobre el cual se van desarrollando distintos tipos de actividades. Por último, y cerrando ya, quiero resaltar la facilidad de WIN, es todo el trabajo que he compartido durante años y que luego siempre hemos mantenido las comunicaciones a distancia y encuentros en algunos momentos, la facilidad de WIN para integrar y coordinar equipos de trabajo, compartir sus saberes, aplicar sus conocimientos a entornos concretos de trabajo, enseñar a otros y llevar adelante iniciativas propias, como la base de datos creada con tecnología de información geográfica que ha materializado hoy a través de este mapa que hoy nos comparte. Este tema me trajo a la memoria uno de los primeros currículum de WIN que conservo en la parte científica y en el cual lo volví a leer. Y dice, tengo presente haber leído en el apartado de sus intereses, estudio de la cultura e historia de los galeses del Chubut. Es un currículum de hace bastantes años y hoy tenemos aquí un trabajo silencioso con sus productos para Chubut. Gracias, Will. Gracias a todos por la participación. Bueno, gracias Mabel por esta magnífica presentación de Will. Gracias a Win y a Mónica por haber pensado en mí para compartir este panel con David y con Mabel para la presentación de tu excelente obra. También muchas gracias a su Secretaría de Cultura de Madrid y por supuesto a la Asociación Galesa Madrid, que siempre nos brinda este cálido ámbito para este tipo de presentaciones. Yo voy a hablar un poquito, gracias también al público asistente, ¿no es cierto? Veo muchas caras amigas, una pequeña invasión del valle, ya será contrarrestada por la invasión nuestra. Me toca a mí un poquito hacer este raconto histórico, publicar la obra de Win dentro del marco histórico en el cual él se ha nutrido para poder confeccionar el mapa. Mirada ingenua o de un lector o espectador inadvertido podría pensar, ¿no es cierto?, que este es el mapa de Apigua en el cual se ha sobrescrito la expedición de Fontana. Pero a poco de mirar en él uno se da cuenta que es mucho más que eso, ¿cierto? Por ejemplo, yo una de las primeras cosas que noté es que aparecía ahí la piedra parada con el nombre de Tao, la madre, cosa que desconocía completamente. Como decimos, bueno, él usa, ¿no es cierto?, parte del mapa de Apigua, donde se marcan los senderos indígenas recorridos y vividos, y también detalla ahí la expedición de Fontana. La expedición de Fontana y los de Fredo Chubut es una de las dos expediciones de los galeses más conocidas, ¿cierto?, más populares. La otra sería la que terminó trágicamente en el Valle de los Mártires, ¿no es cierto?, con la muerte de los 13 galeses exploradores y
la sobrevivencia de... Díganme, por favor, si hablo, si me escucho en el fondo, porque sí. ¿Quién lo bajaba? Es por una cuestión de mi señora. Les decía, de la cual sobrevive John Daniel Vilas. Pero hay mucho más, muchísimo más, ¿no es cierto? No son solo esas dos expediciones que son las más conocidas, sino que los galeses han recorrido a lo largo y a lo ancho del territorio de nuestra provincia en, yo diría, un centenar o más de expediciones. Por la cual vamos a ubicarlas, ¿no es cierto?, históricamente. El primer periodo, digamos, más allá de los pequeños intentos que se hicieron en 1866, 67, ya los primeros años, digamos que los viajes de mayor envergadura comienzan en 1870, cuando Lewis Jones, ¿no es cierto?, intenta conectarse con Patagones, la otra población que la República Argentina tenía en ese momento sobre la Patagonia, con la cual solo tenían conexión por vía marítima. En el año 1871, esta lo intenta por la costa y fracasa porque, bueno, no tienen agua, la máquina que llevaban para desalinizar el agua se les descompone. En el año siguiente intentan otra por Rankin-Wow, llamado por los galeses Banal Beirio, o sea, alturas riesgosas, y llegan a la tontería de Chichán en Quichaclo. ¿No? Quichaclo, sí. Muy bien. Quichaclo. Recuerdo ahora bien porque tiene mejor pronunciación. Este es un nombre, por supuesto, indígena, ¿no? Y bueno, los indígenas sugieren no continuar porque dado el periodo del año en que se hacía, y la de poca agua, etc. Este es un periodo, digamos, yo dije cuando comenzaba, que se extiende entre 1870 y 1882 aproximadamente. Por el centro, otros expedicionarios llegan atravesando la travesía de Hilde a Edwin, ¿no es cierto?, la travesía de Edwin, hasta las plumas. Y en el año 1877 más o menos se realizan algunas expediciones al sur, que llegan por el camino indígena de la costa hasta el Radatili y por el Río Chico hasta el pueblo de Huapi y el Senguer inferior. Es decir que, fijémonos, ¿cierto?, 1870, 1882 estábamos antes de la denominada conquista del desierto. Y esto le es permitido a los galeses realizar estos largos viajes por su buena relación con los indígenas, tanto pampas como tehuelches. Pero no sobrepasan lo que sería el meridiano 69, que es el que divide en dos a la provincia del Chubut, o sea que se quedan en la mitad oriental. En 1883 sería una bisagra, ¿no es cierto?, en cual ya con la presencia de las tropas nacionales al mando de Roa, recorriendo la provincia o el territorio del Chubut por ese entonces, un grupo de galeses, ¿no es cierto?, realmente se nombra 4, pero en realidad fueron 9 en los expedicionarios. Primero partió un grupo de 5, 2 volvieron a Rawson porque se habían quedado sin alimentos, sin suministro, digamos, y después se suman allí otros 4, formalizando un total de 9. Entonces, el grupo expedicionario buscaba oro, ¿no es cierto? Ese famoso compuesto por John Daniel Evans, ¿no es cierto?, del que también participa William Williams. Ellos se encuentran con los soldados le dicen que habían tenido un enfrentamiento con los indígenas y por lo cual les aconsejan volver. Un grupo desiste, ¿no es cierto?, y vuelve a Rawson, ¿no es cierto?, el valle, y otro grupo llega hasta el Haven Aer, o sea, el cañadón del oro, ¿no es cierto?, pero bueno, justamente ese era su objetivo, la búsqueda del dorado metal. Mejor dicho, ahí toman la decisión, ¿no es cierto? De ahí un grupo vuelve y el otro grupo sigue hasta el Lepa. Y bueno,
creo que es por todo conocido, ¿no es cierto?, cómo termina luctuosamente esa expedición. En el año 1884, ¿no es cierto?, se produce la territorialización del territorio, para la redundancia, del Chubut, el nombrado gobernador Fontana, que asume el año siguiente. Y acá comenzaríamos una segunda etapa, en la cual ya los indígenas habían sido sometidos, expatriados de sus lugares, ¿no es cierto?, y será la famosa expedición de los rifleros del Chubut en el verano de 1885-86, integrada por 29 expedicionarios, la mayoría de ellos galeses, que recorren el río Chubut, ¿no es cierto?, hasta la cordillera, llegará con Herbert, bueno, luego regresan por el Senger y el río Chico, que es la que Wynne detalla ahí en el mapa. De la expedición, luego, digamos, a partir de 1882 hasta fines del siglo XIX, se suceden muchas expediciones. William Williams, él solo, realiza 23 exploraciones en 12 años. Estaba más tiempo fuera de su casa, estaba más tiempo expedicionando, ¿no es cierto?, que en su propia casa. No sabemos si por algún problema con la mujer, parece ser que no, porque es una probabilidad que llega a familia. O tal vez los reencuentros, ¿no es cierto?, después de los viajes a los sitiados. Conocemos los viajes de William Williams, gracias a una traducción de T. Robert, en el cual tuve la dicha de poder trabajar y que fuera publicada en este primer cuadernillo del Congreso de la Historia Patagónica Argentina-Chilena que se realizaba en Trevelin. Ella ahí hace la traducción de estos viajes y justamente es una segunda versión del famoso viaje de los mártires, ¿no es cierto?, donde da una explicación bastante lógica de por qué se provocó ese luctuoso acontecimiento, que no viene ahora al caso que les cuente. Les dejo como así inquietud para que lo lean. William Wilson, digamos, escribe estos viajes a pedido del Frida Pigwell, ¿sí?, el abuelo de Tegar, el bisabuelo de Fabio, que lo tenemos aquí presente, y que le dice, bueno, qué viajes ha realizado. Y William Wilson le cuenta los viajes y, bueno, narra 23 viajes que realiza por todo el territorio nacional del Chubut. Y en una parte le dice, bueno, de estos no les comento porque ustedes los conocen mejor que yo, porque él acompañó a Pigwan en una de las expediciones. A Pigwan, que sería una de las fuentes que toma para su mapa, ¿no es cierto?, realiza en el año 1888 justamente el mapa del territorio nacional de Chubut, lo que era conocido hasta ese momento. Ahí señala los caminos indígenas, ¿no es cierto?, recorridos y no recorridos. A Pigwan había llegado en 1886 a Chubut. Recordemos que era hijo de Michael Daniel Jones y que el cambio de apellido es justamente por ese momento de expresión nacionalista y de recuperación de su idioma, en el cual él vuelve su apellido Jones al original, a Pigwan en galés. Ambos quieren decir hijo de Juan, ¿cierto?, tanto el inglés como el galés. Y en todo ese periodo, le decíamos, los galeses ya necesitados de tener más tierras, el valle de Chubut les había quedado chico y empiezan a explorar, ¿cierto? En un principio exploran la zona cordillerana, desde Fococahuela hasta Río Mayo, y luego ya hacia finales del siglo XIX hay expediciones que llegan al lago de Nahuelopí, Neuquén y hasta el Río Negro, y
hacia el sur, trascendiendo el límite de la actual provincia del Chubut, penetran en el territorio santacruceño. Y aquí es donde entra la figura de Apihue, que con otros 15 colonos galeses funda en Ayman la compañía Fénix y realiza 3 expediciones en los veranos de 1893-94, 1894-95 y finalmente en 1897. En ella lleva la instrucción de la compañía de conservar en la medida de lo posible los topónimos de origen indígena. Así es que, gracias a los diarios que tradujo también Terry Roberts, conocemos el verdadero nombre del lago de Buenos Aires, que es algo así como no lo sé. Un nombre muy largo para llevar sobre mi cabeza, le dijo el cacique Canque a Piwan. Perdón, le dijo a Piwan el cacique Canque, luego que el cacique Canque le respondió, luego de meditarlo, que era un lago muy grande y merecía tener un nombre. Bueno, como decíamos, en 1888 tenemos este hermoso legado de Apihue en el mapa territorial del Chubut y posteriormente, después de sus viajes, ¿no es cierto?, que tenía como destino fundar una nueva colonia galesa en el Valle del Deseado. Y ahí aporta otro dato muy interesante, que es el cambio del curso del río Fénix, ¿no es cierto?, que antes corría hacia el Pacífico, él proyecta robarlo hacia el Atlántico para así irrigar el Valle del Deseado y hacer una nueva colonia. Después de estos viajes, aquí van a realizar otro viaje que es el Sketch Map of Patagonia, ¿no es cierto?, que está ingresado en la Royal Geographical Society en el año 1910. Pero Piwan muere lastimosamente en el año 1909, después de haber sido radicado en Arroyo Pescado a manos de 2 bandoleros norteamericanos, William Wilson y Roberto Evans, que algunos confundieron con el famoso Casey San Martín, pero que en realidad eran otras personas. Pero nos deja así esta inmensa obra, estos descubrimientos y 2 mapas, ¿no es cierto?, jalonados con nombres indígenas y con topónimos enquemarados, ¿no es cierto?, en galés, de los cuales Wynne se ha nutrido y viendo ya el mapa con mayor detalle y escuchando la Mabel, se da cuenta que no es una simple copia del mapa de Apihue en el cual se le han agregado ahí los datos de Fontana, ¿no es cierto?, sino que hay todo un trabajo de 2 vertientes, una vertiente histórica investigativa, ¿no es cierto?, a través de la consulta de diversas fuentes que después Wynne espero que nos comente, y otra vertiente que usted corríjame una vez, la geolocalización sería, o georreferenciación, que nos brinda una posición exacta, ¿no es cierto?, de esos mapas. O sea que tenemos una extraordinaria fuente con precisión científica desde el punto de vista geográfico y con mucha riqueza desde el punto de vista histórico, que a los nombres galeses que uno más o menos, o los topónimos galeses que uno más o menos conoce, le ha agregado mucha y rica y valiosa información de su parte. Así que muchas gracias, Wynne, y muchas gracias a ustedes por escucharme. Hablábamos de topónimos galeses, acá creo que David nos va a sorprender con algunos. Bueno, en primer lugar, a mí toca la parte toponímica más específica, así que gracias por compartir. Ustedes compartieron, pero yo voy a tener que leer porque es más difícil, creo. La historia para mí es fácil que la ¿Es más difícil leerlo? Es más fácil. Y en segundo lugar, los agradecimientos son los mismos que dio Marcelo, así que para no olvidarme a nadie y no ser reiterativo, les agradezco a todos por lo mismo. Los topónimos galeses en la Patagonia en el mapa de Wynne Jones.
Escribía Virgilio Zampini en su prólogo a la segunda edición de la Toponimia Indígena Chubut de Rodolfo Casamiquela en el año 2000. Tarea antigua esta de nombrar, tanto como la misma humanidad y el lenguaje. Al llevarla a cabo, el hombre toma posesión, se hace cargo del mando y crea un horizonte de seguridad para sus días. Fin de cita. Y es así. Al nombrar un sitio, el ser humano toma posesión, pero también le sirve para orientarse y orientar a sus semejantes. Además, como bien lo ha estudiado Mircea Eliade, al tomar posesión de un lugar nuevo, los hombres recrean el mundo del que provienen en casas no muy distintas de lo esencial de las llamadas mentes modernas. Al llegar a sentarse en un lugar nuevo, se eligen accidentes geográficos y se reitera la creación por la toponimia. Por ejemplo, entre los nativos patagónicos y pampeanos hay varios casos en los cuales se nombra a un monte o montaña, y Marcelo sabe del tema, por lo general el más conspicuo, llamativo, centrado cercano al asentamiento, con el nombre de casa o recinto de Dios. Y se le atribuye ser el sitio donde surgieron hombres y animales. Los colonos galeses han hecho lo mismo de los primeros días de su asentamiento en el Chubut, a construir capillas, es decir, casas de Dios, de las cuales muchas se mantienen en pie hoy en día y cada una con su nombre correspondiente. Todas las culturas de todas las épocas han nombrado lugares, pero entre los galeses la costumbre está tan arraigada, es tan profunda, que se nombran incluso las casas, los predios, las chacras o granjas. Se trata sin dudas de una antigua herencia de los celtas, tanto como la costumbre de llevar oralmente o por escrito detalladas genealogías. Costumbres ambas que sorprenden a los no iniciados. Los descendientes galeses que viven en el Chubut hemos considerado más la segunda, la costumbre de conocer de quiénes descendemos, que la de nombrar a nuestras casas o propiedades inmuebles. Como he leído en un artículo cuyo autor se me escapa el nombre, es afortunado que muchos de los nombres de casas o chacras resultan en los nombres bárdicos de algunos descendientes, o en menor medida se conserven en el gallego original o más o menos traducidos al castellano. Mejor fortuna han tenido los topónimos galeses que jalonan los sitios por los que nuestros colonos han deambulado o en donde se han asentado. Esta es la idea del mapa que construyó Wynne con tanta dedicación. Hay ejemplos de colecciones de topónimos galeses más o menos sistematizadas, con los propios mapas y escritos de Schluida Piwan, 1888 en su mapa, y textos como los 1887 en Pedrabot, 1889 en Esquel, 2008 en Roberts y Gavirati, y otros. Aaron James, manuscrito 1871, William Lloyd Jones, Green, 1885, Thomas Harrington, 1941, manuscritos inéditos, Rodolfo Casamiquela, 2000, con la presentación de Marcelo Gavirati, hoy con nosotros, de Leonardo Corato, también nosotros, y de nuestra tan extrañada entrega de Corrales, Día de Padre. Otros dedicados a los específicos de las chacras o casas, como el de Owen T. Jones, 2006, manuscritos dedicados solo a las casas y chacras como Morris Hughes, manuscritos sin fecha, y manuscritos de Jones, manuscritos sin fecha, manuscritos bajo seudónimo de Esther 1968 y un trabajo abandonado hace años por mí mismo y tienen numerosos documentos, éditos e inéditos más. Además, la Subcomisión de Cultura de la Comisión Sexentenario de los Galeses en el Chubut colocó carteles a lo largo de varias rutas señalando los topónimos galeses con sus traducciones en castellano. Pero vamos al trabajo de Wynne, al que ya los doctores Álvarez y Gabriel han hecho referencia con otras orientaciones. No puedo referirme a cada topónimo de los que él rescata, de manera que intentaré una clasificación de los mismos con ejemplos no exhaustivos. Topónimos galeses originales: Mor el Weril o Mar Inquieto o Fatigoso, en castellano Océano Atlántico, que sería con el sentido del Océano Pacífico, ¿no? Mar Inquieto o Fatigoso. Topónimos galeses conservados: Treu, Trevin o Dragon, que no desean que les traduzca. Topónimos galeses patagónicos: Hilda Edwin o Travesía de Edwin, Lanferni o Travesía Infernal o Feroz, Slau o La Mano, Clafdi o Enfermería o Hospital. Topónimos galeses que incluyen topónimos de Gales: Porth Madryn o Puerto Madryn. Los topónimos son todos sacados del mapa de Wynne, hay muchos ejemplos de este tipo que no los ponemos. Topónimos galeses patagónicos luego completamente traducidos al castellano: Sin Aaron o Laguna de Aaron, de Foss o Boca de la Santa, Defrin Axore o Valle de los Altares, Defrin Emerfern o Valle de los Mártires. Los leo todos porque creo que son de interés para quienes lo saben en castellano y no conocen en galés. Defrin Oe o Valle Frío, Nante Piscot o Arroyo Pescado, donde mataron a Ciudad Prima, Pante Deskin o Baja de los Huesos, donde se encontraron los huesos de David William, en Tocayo.
Topónimos galeses luego parcialmente traducidos al castellano. Defrin Egris o Cañón de Iglesias. Lo correcto sería Valle de la Iglesia. Creo yo que la cercanía del Campamento Villegas hace que crean que es un apellido. En realidad es la palabra iglesia. Berniñay Mary o Loma de María. Lo correcto sería el singular, no el plural. ¿Cierto? Lomas de María. Don Epli o Prado de Plumas, hoy Valle de las Plumas. Topónimos aborígenes originales, como decía Marcelo. Gaiman, Esguelo, Esquel, Gangan, Waljaina o Waljaina, Epuyen, Gaster o Gastre, Cholire o Cholila, Teca o Teca, que por otro lado está ubicado sobre el Abon Yoan o Río Juan, también en el mapa de Queen, y también conocido como Abon Sacamata o Río Sacamata, por el cacique Juan Sacamata. No se debe confundir con la Río Sacamata sobre el área inferior del Río Sur, por la misma persona. Topónimos mixtos, galés de origen. Abon Senger o Río Senger, Lin Telsin o Cañada de Telsen, Sin por Wapi o Lago por Wapi, Sin Otron o Lago Otron, hoy Lago Musters. Topónimos probablemente traducidos del idioma aborigen, de un idioma aborigen. Sinerbur, Drug o Laguna del Hombre Malo, actual bajo del Diablo, al que haré especial referencia en los cuartos. Topónimos probablemente mixtos, gales castellano o gales aborigen. Sin Aña o Laguna Aña, hoy Laguna de Agnia, en la Pampa de Agnia. Topónimos castellanos originales, bueno, Corcodado, Paso 9, Paso del Chapo, Cabarones, etc. Lo ponen en el mapa de Queen, los ha conservado tal cual, porque así los conservaron los galeses. Topónimos mixtos, gales castellanos, Sin Fontana o Lago Fontana, Sin Plata o Lago La Plata, Tudel, Herrifleros o Sena de los Riferos. Topónimos castellanos probablemente traducidos al galés, Abombach o Río Chico, Tilgaez, Terrapontini o territorio, perdón, completamente traducido al galés. Tilgaez, Terrapontini o territorio del Río Negro, Tilgaez de Chile o territorio de Chile. Topónimos castellanos parcialmente traducidos al galés, Tilgaez de Croix-Wen o territorio de la Cruz Blanca, hoy Santa Cruz. Kilgore Shore o Estrecho de Jorge, en castellano Golfo San Jorge. Port Joseph o Puerto José, en castellano Golfo San José. Topónimos ingleses, Robbie Trip o Valle Rocoso. Topónimos ingleses traducidos a galés, Torah Sugarty o Curva del Ojo Negro, originalmente Black Eye o Ojo Negro. Box Gin o Cajón de Ginebra, originalmente Gin Box, de igual significado. Topónimos galeses o ingleses indistintamente, Fish de Maggie Doyle o Pozo Maggie Doyle's Wells, de igual significado. Es así que Queen muestra cómo los galeses usaron todos los idiomas que se hablaron en la colonia. Los idiomas tehuelches, el mapuche, el galés, el castellano y el inglés. De destacar que Queen respeta los topónimos como lo escribieron nuestros colonos por el intento de renomar la grafía del galés para hacer más fácil su lectura en castellano, ¿no? Un intento que fracasó, pero que quedó plasmado en el libro de Lewis Jones, con los periódicos manuscritos El Brit o la Crónica y los éditos En Brainial, Nuestros Derechos, y Etraud, El Debate, todos hoy desaparecidos. Finalmente, haré referencia a un topónimo especial que le gustó mucho a Mónica. Sin el Bull True, o literalmente Laguna del Hombre Malo. Lo primero que hay que aclarar es que en galés Bull True generalmente no ha de ser traducido literalmente, pues se trata de un antiguo eufemismo para denominar al diablo en galés. El segundo, el maligno. En segundo lugar, como antes que yo interpretara Fernando Coronato, el topónimo correspondiente a Sin el Bull True en el libro de Aaron Jenkins era Sostun, Valle Ardiente o Quemado en galés, y se ubicaba a 16 millas al noreste de Gaiman. Dicha distancia y dirección, unos 26 kilómetros, nos ubican, y no creo que casualmente, en el actual bajo de la Laguna del Diablo, como también dice el hermano. Richard Jones sostiene que este nombre fue dado al sitio durante un viaje en que él participó, posiblemente el de enero de 1871 con Aaron Jenkins y Louis Jones, y llegaron a una laguna en el bajo que brillaba el sol, por lo que descendieron creyendo tener agua. Al llegar no había más que barro. Ese espejismo habría motivado la denominación. Pero en mi libro Valle Prometido me he preguntado si el lugar no sería otro de los tantos sitios en los que se decía habitaba el gualicho, o sea, el maligno o el diablo, ¿no? Por hallarse en los primeros tramos de una terrible travesía de 90 kilómetros sin agua. Véase Casa Miquela 1988, que demuestra que dichas travesías serán hábitats de gualicho o demonio, o el actual gran bajo del gualicho del Río Negro. Apoya la presunción el nombre actual del sitio, Laguna del Gualicho, y el hecho de que al otro lado de la travesía, al oeste, se encuentra un bajo en donde hay una laguna seca y salada llamada Kettoric, que relaciono, siguiendo Casa Miquela, con el propio Gualicho.
No deseo confundir al oyente porque solo agregaré que en este sitio había uno de los famosos árboles de Boricho, en el cual los nativos dejaban ofrendas para que el maligno les concediera buena travesía del enorme y peligroso lago desértico y carente de agua. Eso es todo por el momento. Muchas gracias.